No sé si quiere decir algo, si alguien quiere comentar o hacer una pregunta. En parte las intervenciones han sido, ¿cómo se dice?, testimoniales, ¿no? Entonces igual no se trata de preguntas. Si no hay preguntas, yo hago un comentario. Ya. Así a capela, ¿no? Sí, sí. Bueno, simplemente una... No lo pegues porque se va directo a la cámara, ponlo ahí. Una glosa apresurada sobre las tres intervenciones que, en cuanto a lo que ha dicho Sergio del caminante y los 2 puntos, en lo que me reconozco perfectamente, porque además he tenido el gusto de trabajar con él ya toda una vida. Ahora voy a publicar un libro de poemas que se llama Río Incurable, donde digo al comienzo que prescindo de la palabra poeta, no me reconozco en la palabra poeta, sí el escuchar en el habla común alguna arista que dé lugar a un poema, pero tal vez prescindo de la palabra poeta porque la pienso exactamente como lo mismo que los 2 puntos, es decir, que no puede tener un nombre la palabra poeta, que no se puede decir el señor tal es poeta, es decir, y entonces de entrada en el texto que inaugura el libro Río Incurable, que ya pueden más o menos por el título evocar algo, digo que la palabra poeta ha quedado para mí abolida, no me pondré jamás bajo esa palabra. Bueno, entiendo que haya otros que la emplean con autoridad. La intervención de Germán, ¿no? Que venimos hace tiempo con este tema, ¿no? Y en donde verdaderamente él tiene argumentos muy sólidos. La cuestión de el uso de la palabra hegemonía y la manera en que la misma se inscribe para describir los procesos históricos contemporáneos. Ya saben ustedes, bueno, yo desprendo casi todas estas categorías que son, en mi caso, subsidiarias, populismo, hegemonía, de soledad común, no las desprendo de... Mi punto de partida no es el de Laclau, ni es el punto de partida de otros teóricos, sino es el de Lacan, ¿no? Entonces, sin embargo, respeto el corte de Laclau. Aún precisando diferencias y estableciendo una serie de puntos, particularmente con el de la demanda, mis diferencias, yo no creo que lo de Macri o lo de Donald Trump sean en un sentido estricto una hegemonía. Me lo preguntó la propia expresidenta esto, me dijo, ¿vos crees que Macri es una hegemonía? Porque si hay algo interesante en el proyecto de Laclau que surgió ayer, es el momento de dislocación, el momento de heterogeneidad y luego la articulación de la lógica hegemónica de antagonismo. La hegemonía tiene como punto de partida, para utilizar la expresión de Marta que ahora evocó, el no hay, se hace hegemonía con lo que no hay. Mientras que estos nuevos neofascismos neoliberales, ¿no? Yo los caracterizaría así para apartarnos tanto de la tradición liberal como de la tradición fascista, lo que hacen es apoyarse en las conexiones, que son conexiones que, como has dicho tú, abarcan a los cuerpos, a las subjetividades, al Estado mismo, están muy bien descritas, ¿no? Yo mismo yo evocaba a Berardi en cómo se prodiga en mostrar un mundo interconectado, donde cuerpos, aparatos financieros, sexualidad, están en una especie de hipervelocidad de conexión y están permanentemente desbordados. El problema es que los discursos de tradición de les guattarianas al final conducen a lo que al propio Berardi le ocurre, a una especie de retirada, a un mundo donde se supone que a través de la terapia del esquizoanálisis, dice Berardi, va a poder deshacer la relación entre la renta y el trabajo y finalmente...
puede gritar un poco. Darte la vuelta. No, estaba hablando de que al final yo creo que el poder y la hegemonía deben ser distinguidos. El poder es homogeneizante, conecta todos los lugares, establece un tipo de desconexión con lo político que impide que, según mi juicio, sea concebido como una hegemonía. El poder, por más que aparezca con lo diferente y con lo nuevo, su potencia es homogeneizante y se sostiene en una conexión de lugares que no pueden dar lugar a las propiedades lógicas de la hegemonía como la dislocación, la heterogeneidad, el antagonismo. Por lo tanto, en los casos de Macri o de Donald Trump, por más que efectivamente, por ejemplo, Donald Trump bajo una forma querellante y vindicativa y Macri bajo la forma de la estupidez cruel de la autoayuda, pero ambos no hacen otra cosa que sostenerse en un mundo de conexiones que podríamos llamar, en el estilo de Rancière, más bien la policía, en el sentido de que efectivamente ahí lo político como tal no tiene lugar. Sí, efectivamente, buscan soportes culturales hasta cierto punto, porque lo que es, por ejemplo, increíble en el caso de la televisión argentina, muy a menudo, es que desde un programa de cocina hasta un reality siempre van empujando en la misma dirección, que es que lo político como tal no puede volver, ¿no? Por lo tanto, yo no desestimo, como lo expuso muy bien Germán, ¿no?, la idea del intelectual orgánico, o no volver más a lo político porque lo político es inútil porque ya han capturado los cuerpos, han capturado las subjetividades. Es decir, no desestimo el proyecto, porque además lo veo que sigue todavía operativo. Creo que lo único que puede verdaderamente, por lo menos en el caso de Latinoamérica, desviar las cosas es que en efecto retorne, nunca va a retornar de una manera idéntica, una trama de experiencias políticas que a mí me parece que no han dicho todavía su última palabra, que sí se han encontrado con su impas, evidentemente en lo que has evocado tú antes sobre los movimientos nacionales y populares, su reflujo, que hay que recordar que no fue que se encontraron con un límite interno, sino que fueron erosionados por toda la máquina corporativa, policial. Ahora, por ejemplo, Argentina. La Gendarmería acaba de hacer desaparecer a una persona, Santiago Maldonado. Macri no tuvo ninguna necesidad de generar, vamos a decir, no sé, una operación donde detenía algún gendarme o hablaba de algún exceso. Identificó el Estado con la Gendarmería. No le preocupa lo más mínimo, ni siquiera buscar, vamos a decir, el menor consenso o la menor construcción. No intenta ni la menor construcción de legitimidad. Con lo cual la pregunta que más bien se abre es cómo puede ser que se sostenga así, ¿no? ¿Qué tipo de disciplinamiento está operando para que, sin embargo, en esta especie de mezcla de realities, autoayuda y policía reprimiendo, la cosa se sostenga? Y nadie puede responder de verdad hasta cuándo. Hay gente que puede decir, bueno, esto se puede sostener en 10 años más, ¿no? O al revés, se puede producir de un momento a otro una ruptura. Pero bueno, yo lo que simplemente quería decir es que lo que brota del camino, del caminante, como dijo antes Sergio, es que yo prefiero metodológicamente, así como distingo subjetividad de sujeto, así como distingo la represión del inconsciente de la represión social, así como distingo que para mí hay populismo de izquierda y no hay populismo de derecha, distingo también metodológicamente poder de hegemonía. Pero estoy solo en varios de estos frentes, es decir, tanto en Buenos Aires, en Córdoba ahora recientemente, tuve un debate con personas que trabajan muy bien todo esto. Cuesta sostener esto porque muchos tienen grandes modos de contraargumentar al respecto, como Germán, por ejemplo. Antes de volver a la palabra, Ignacio Castro. Ignacio. Yo era muy amigo de Facu Vidarte.
Sí, yo, bueno, escuchando con bastante atención las tres intervenciones tan distintas, tan sugerentes las tres, hasta me gustaron los titubeos de Marta, me parecieron estupendos. Bueno, escuchando lo que tienen distinto, lo que tienen en común, se me ocurría si no debemos habituarnos a la idea de que, pensando en los dos puntos que es en sí mismo un texto, los dos puntos como un umbral que siempre pasa a otra cosa, que es en sí mismo una textura no escrita, y pensando en la militontería de la cual aludía Marta, de la cual debemos huir, y pensando en la palabra orgánico, tan antigua y tan nueva, tan cargada de ecos cuánticos incluso, si no deberíamos intentar, sea lo que sea que hagamos con una mano, el feminismo, lo que sea, con la otra, habituarnos a una militancia en los umbrales. Una militancia y no una militontería, una militancia en aquello que no tiene cuerpo y que nunca lo tendrá, y que es un umbral de paso. Una militancia en lo que quizás es para siempre clandestino, al menos con una mano, digo. Porque si no, ¿cómo combatir un poder que recuerda mucho a una especie de algoritmia emocional que efectivamente ha dejado atrás el viejo liberalismo? Si os fijáis en un texto precioso, del cual yo parece que hago propaganda continuamente, no sé si con éxito, que se llama Post escrito sobre las sociedades de control, donde Deleuze, un Deleuze distinto al Deleuze tonto que tuvo éxito 5 años o 10 años antes, un Deleuze muy distinto, bastante trágico. Este Deleuze dibuja un poder temible, porque es de geometría variable, y sin embargo reivindica frente al poder surf, como le llama en ese texto del 90 y algo, reivindica la serpiente. No habría que militar en el umbral de las serpientes, no habría que militar en la velocidad de la serpiente, que puede ser lentitud en 3 segundos más y que tiene una inmensa ventaja frente a este algoritmo de la visibilidad, que la serpiente es capaz de ser invisible, de desaparecer, sin pedir reconocimiento en ese punto clave, desde el cual volverá de otro modo. Lo dejo aquí. Perfecto. Pepe. Esta advertencia sobre los ideales, que comparto, ¿no? El peligro de los ideales, desde luego un mundo en el que vivieran esa lógica pública de predominio de los ideales, tendría muchos riesgos. Pero el problema para mí es que me parece que un mundo sin ideales tiene todavía más riesgos, ¿no? El otro día hablaba también, pusimos ayer el ejemplo, del padre postmoderno, que frente al padre moderno que dice tienes que hacer esto porque lo digo yo, le dice al hijo, oye, esto ya verás tú si lo quieres hacer o no, pero a la abuela le gustaría que lo hiciera, a mí me gustaría que lo hicieras, y finalmente en la subjetividad del niño no queda ningún resquicio para oponerse al poder, porque no termina interiorizando como deseo lo que antes venía como una obligación de texto. Creo que en relación a esto de los ideales, por ejemplo, el acierto de Lacan en relación a buscar o pensar una mutación, ¿no? del discurso del amo, nos enseña cómo esta forma postmoderna del poder, que finalmente conquista totalmente, casi totalmente, porque no hay crimen perfecto, la subjetividad, no nos deja la posibilidad de producir un espacio de resistencia. Creo, por tanto, que necesitamos pensar, no sustraernos totalmente, no escaparnos totalmente a la cuestión de los ideales, sino pensar qué tipo de ideales, qué tipo de discursos del amo, no nos podemos sustraer de esto totalmente. Creo que hay una línea ahí difícil de pensar, y creo que el tono de estas jornadas es precisamente tratar de pensar en esa línea ambivalente complicada y no caer en una posición de exterioridad, de cinismo, de alma bella que dice, ojo, cuidado con los ideales, ojo, tenemos que... No hay posibilidad. El problema de nuestro mundo creo que no es que haya muchos ideales muy fuertes, creo que no es que haya muchos militantes, por más que yo piense que no todas las formas de hacer política tienen que ser política militante. Y precisamente esto para mí, y esto también tiene que ver con una experiencia personal, es lo que me enseña y lo que me aporta no solamente el psicoanálisis, sino también la hegemonía. Cómo las transformaciones políticas tienen que ver con conectar y participar con lo que hay, no con sustraerte desde una exterioridad total. Para mí el 15M supuso enfrentarme con algo con lo que había
venido luchando desde hace mucho tiempo con un discurso absolutamente humanista, muy poco politizado en teoría, estaba sirviendo para hacer política. Como si quería participar de la política, no podía quedarme en mi casa enfadado por lo poco militante que era la gente, sino tenía que componerme con las formas posibles de politización, aunque no fueran mis formas de viejo militante político ideales, ¿no? Y creo que para mí este es el punto clave de la hegemonía, y como decía ayer también, creo que también es un punto clave que se aprende en la práctica clínica. La novedad, el desplazamiento, la ruptura con lo que hay, no viene de otro planeta, viene de componerte y hacer un pequeño desplazamiento de lo que hay, ¿no? En este sentido, ya termino, creo que necesitamos a la CLO, pero también combinarlo un poquito con Badiou, en el sentido de que en Badiou hay mucho peso para la novedad y la producción de un acontecimiento que cambia radicalmente las cosas, pero en la CLO está muy presente esta dimensión de conectar efectivamente con lo que hay. A pesar del hecho de que tienen ontologías totalmente distintas. Bueno, todo lo que estamos tratando de hacer aquí es tratar de armar algo a partir de esos dos puntos, estas mezclas monstruosas que en realidad no funcionan bien. Vale, perfecto. ¿Algún comentario más? Luego pasamos a la mesa. Yo tengo una pregunta general para Jorge. No es del momento, pero ahora tengo que irme, así que... Cuando hablas de populismo es necesariamente de izquierdas, y asocias populismo, quizás tú también podrías decir algo sobre esto, populismo con la emancipación. Siempre me pregunto cómo piensas convencer al público de este punto, especialmente en este continente, donde quizás, especialmente en este continente, donde el populismo es sinónimo de demagogia. Y también me gustaría saber qué opinas de la demagogia, si crees que es posible o si, cómo encaja. Pero tampoco tienes que contestar. La palabra populismo es prácticamente una batalla perdida. Es como flexibilidad laboral, es una palabra de ellos. Sirve más para poder descifrar quién nos acusa de populistas que para asumirlas nosotros. Porque, por ejemplo, el otro día el señor del PP, el portavoz, citó a Bernard Levy y dijo: el populismo es el integrismo de las democracias. Ahí ya sabemos quién está hablando. Yo cada vez que escucho la palabra populismo, sirve perfectamente para captar la enunciación del que la pronuncia. Ahora, si afirmativamente la queremos emplear, efectivamente estamos en problemas porque es una palabra que pertenece al campo del enemigo. Él se ha apropiado. No pudimos hacer lo mismo con la palabra queer, o sea, no pudimos hacer jamás el acto performativo a través del cual una palabra peyorativa, negativa e insultante era reapropiada y volverla nuestra, ¿no? O sea que eso... Ahora, otra cosa es que yo no estoy, por más que me resulten muy simpáticas las figuras de la serpiente o las figuras de Berardi, de una especie de comuna donde cada uno gestiona su economía bajo condiciones distintas de la capital, y yo no estoy interesado en que lo político como tal desaparezca. A mí me parece que lo político sigue siendo el lugar en donde un deseo puede articularse. No veo a lo político solo del lado de lo mortífero, ni del lado... Es decir, están todas esas dimensiones implicadas, lo mortífero, los ideales, la pulsión de muerte, los colapsos identificatorios, las inercias históricas. No conozco ninguna aventura política seria que no esté atravesada por este tipo de cosas. Pero no creo que logre del todo reducir, una vez que hubo un momento igualitario, una vez que hubo un momento de soledad común, como decimos ayer, creo que hay también algo irreductible de eso y que no queda borrado. Ahora, la palabra populismo, ni siquiera en América Latina es asumible. Es decir, no tiene, es una batalla cultural bastante difícil de... Por ejemplo, tengo unos amigos que han formado una agrupación en Argentina que se llama Izquierda Popular, y es hasta donde se ha podido llegar, ¿no? Es decir, Izquierda Popular para evitar la palabra populismo, ¿no? Cada uno tendría que medir en qué medida es interesante o no esa batalla cultural, ¿no? Si
si eso tiene alguna posibilidad de ser removido o no. Partido Popular. Germán. Bueno, yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto en las intervenciones es ya una tensión entre la lógica de la hegemonía y el planteamiento psicoanalítico. Creo que esa tensión y esa discusión y ese debate tiene que seguir existiendo, y me parece muy positivo, porque creo que Jorge representa, digamos, esa tensión. Y yo no tengo la solución, desde luego, pero creo que tenemos que seguir pensando. Pero pensemos, por ejemplo, en el proceso actual, el proceso catalán, ¿no? Evidentemente lo que estamos viendo ahora mismo es una situación de enfrentamiento de imaginarios y de un ruido que impide cualquier tipo de conversación o de cualquier tipo de táctica o de estrategia de convencimiento en el sentido de un intelectual orgánico que se presenta allí e intenta reblandecer las posiciones enquistadas. Todo el mundo sabe que cuando hay dos que se están peleando, el que quiere separarles se lleva la hostia, pero es lo que pasa siempre desde vamos, de toda la vida, ¿no? Pero desde esa percepción podemos hacer dos diagnósticos o dos análisis. Pensar que el problema es el imaginario, ¿no? Que esas dos posiciones están cautivas de un imaginario y de un goce, y que por lo tanto no tenemos que utilizar ningún bla 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 porque no sirve para nada. Pero no estoy de acuerdo, creo que lo que estamos viendo es un proceso de enquistamiento producido por un trabajo cultural durante mucho tiempo. O sea, el problema no son los dos imaginarios que están, o no es solo los dos imaginarios que están luchando, es que ha habido una abdicación del trabajo cultural de la izquierda con respecto al nacionalismo. Ha habido una estrategia cultural desde décadas por parte del catalanismo independentista. Es decir, estamos viendo el resultado de dos enquistamientos, pero ese resultado es el fruto de un trabajo cultural de mucho tiempo que no se ha hecho, a lo mejor, o que se ha dejado de hacer. Germán, cuidado, porque nada más lejos de mí que el independentismo. Soy un exiliado, vengo de un país de razas mezcladas, pero podría perfectamente, ya que estamos hablando de la CLO, en términos de independencia, empezar de un momento a otro, y no está garantizado que esto ocurra, como un significante vacío y que genere en Cataluña una cadena de equivalencia inesperada para los propios protagonistas que han promovido esto. Exacto, y eso es lo que está en juego, es eso. Es decir, pero, eso es un elemento que me parece que no se suele tener en cuenta porque están estos dos imaginarios del independentismo, pero ahí es donde entraría la cuestión de si merece la pena invertir en el trabajo cultural, el trabajo ideológico. Yo creo que sí, porque justamente el escenario está abierto, es muy difícil, pero puedes establecer otra cadena de equivalencias en esta situación. Que yo creo que, por ejemplo, esto lo representaría la posición de Ada Colau en este mismo momento. Y de varias personas que me dijeron lo siguiente: no me interesa en absoluto el proyecto independentista, pero fui a la movilización por lo que había sucedido, o sea, se sintieron, sin reconocerse en absoluto en el movimiento independentista, se sintieron interpeladas de tal manera que fueron a la calle. Esas serían las preguntas, y termino con esto, que plantearía la lógica de la hegemonía al psicoanálisis, en el sentido de, bueno, tú hablas del imaginario, pero detrás de esa lucha de imaginarios hay otra discusión, ¿no? Que es la discusión también del intelectual orgánico en ese sentido no de estar dentro de una lógica de la identidad, sino justamente de lo contrario, de generar dinámicas de contaminación de discursos. Había una norma informal en esta conferencia que era no mencionar Cataluña, pero se ha roto 2 veces esta mañana. Marta. Primero quería decir una cosa de la intervención del PP, que por cierto te voy a decir que he pensado en Rajoy inmediatamente por lo de que haya muchos militantes y ser muy militante, ¿no? Muy militante, mucho militante. Dicho esto, yo claro, fíjate que cuando he vuelto a leer la ponencia esta mañana pensaba a ver si se va a entender mal, lo voy a aclarar y luego no voy a aclararlo. No es que yo crea que hay que ir en contra de los ideales, es que creo que los ideales están y uno no se desprende de ellos. El punto para mí es cómo no cegarse con el ideal, cómo no permitir que el ideal se imponga de tal manera que no se produzca absolutamente nada.
que sea una forma de velar el no hay, que sea una forma de paralizar lo que tendría que suceder. O sea, no es decir, venga, vamos a hacer una nueva política en la que no haya ideal, si el ideal está, tanto a nivel político como a nivel subjetivo. El punto es, cómo no, que eso no se convierta en algo que te haga perder de vista lo fundamental, eso es como lo veo yo, ¿no? Y en ese sentido, un poco también lo que traías tú ahora, Germán, quería aclarar también que no cualquier decir es un bla bla bla. O sea, hacer esta distinción, o sea, no es que yo crea que hablar de ideales o de ideología siempre sea un bla bla bla, pero creo que hay un bla 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 ideológico y que invade prácticamente casi todos los movimientos políticos, o por lo menos aquellos en los que yo he participado, que a mí me aburre soberanamente y que creo además que no es nada operativo. Ahora, ¿se puede distinguir ese bla 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 ideológico de otra forma de pensar la ideología? Yo creo que sí. O sea, eso para mí sería una distinción. Y en este sentido, que cuando traes a Ada Colau, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido cómo conocí yo a Ada Colau. Yo la conocí por su trabajo en la PA, por el acto de la PA. No porque tuviera una retórica, a diferencia, por ejemplo, de Pablo Iglesias, de Íñigo Rejón, con los que compartía además espacio en la facultad, que me podrán gustar más o menos, comparto más o menos, pero que sí es verdad que les conocí más desde el debate ideológico que desde el acto. Para mí Ada Colau, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que yo la empecé a conocer porque que evidentemente la ideología también está, pero que lo que ella transmitía, y para mí a día de hoy sigue siendo prácticamente igual, es lo absolutamente concreto de cada acto político en los que ella, o sea, vamos, recuerdo haberla visto hasta, no sé si era en Caiga quien caiga o en qué programa de estos, interviniendo en medio de la feria de la inmobiliaria y no sé qué. O sea, para mí Ada Colau es un ejemplo de acto pensado, no de un pensamiento tratado de llevar al acto. Y esto a mí es lo que me parece más interesante. Pues fíjate, vamos, pero la Ada Colau a la que me refería hace un momento no es esa Ada Colau, me parece que es la que está llevando a cabo un ejercicio todavía más complicado, que es establecer una cadena de equivalencias en un sitio donde hay pues dos lógicas enquistadas. O sea, pero yo incluso me atrevería a decir que me parece más interesante lo que está haciendo Ada Colau ahora en Cataluña que lo que hizo con la PA. Claro, pero ¿cómo pensar esta Ada Colau sin pensar justamente que quizá que hay está, una conexión? pues claro, o sea, que Sí, está sí, todo este recorrido sí. que para mí es parte de su forma de hacer política hoy. Sí. ¿Quieres quiero decir algo. regalarnos una palabra sabia? Bueno, no, es un poquito por fuera de este calor que va tomando el diálogo, ¿no? Volver a la frialdad de la cuestión que me atañe, y en relación al comentario de Jorge, ¿no? Que en Río Incurable él justamente no se nombra como poeta, y eso es absolutamente coincidente con lo que yo decía, ¿no es cierto? Es decir, el yo y la identidad de la persona no tienen nada que ver con esto que definí como el caminante poeta, que finalmente se apodera de todos los discursos subsidiarios y de los senderos y caminos subsidiarios y los orienta en una carretera principal y marca el estilo. Me refería al estilo de la escritura. Eso es lo que dicta el poeta. Fíjense qué manera de empezar un libro que supuestamente es un ensayo. ¿Con qué cita? Que los mismos lacanianos jamás han citado ni han sabido de qué estaba hablando Lacan aquí. El saber de un prefacio, epígrafe, que es el epígrafe de todo el libro, puesto que es el epígrafe del prefacio. El saber de un Marx en política, que no es cualquier cosa, no se comarxia, si me permiten. Así como no se puede con el de Freud hacer fraude. Seminario 20 de Lacan. Esto los lacanianos no lo entendieron. Después él va a trabajar la relación Marx-Lenin, Freud-Lacan, donde indudablemente en esos apareamientos, ¿no?, a partir de ese discurso del muerto, Marx y Freud respecto de Lenin y Lacan, lo que hay es un efecto donde se hace letra en el sujeto vivo, en Lenin, en Lacan, en que encarnan esa palabra del otro, a partir de un sufrimiento y poniendo en juego un sufrimiento personal y un precio altísimo, que eso es lo que es encarnar un discurso. Entonces, de esto los psicoanalistas, por supuesto, ni se enteraron ni nada. Pero entonces, solamente un escritor, ¿no es cierto?,
donde su decir está regido y comandado por un caminante poeta, puede tomar este prefacio para iniciar un libro de ensayo de una complejidad política extrema, ¿no es cierto? Eso es lo que, un poco para completarlo. Bueno, la última palabra sabia ha sido de Lacan, entonces que me parecía apropiado. Bueno, muchas gracias. En 10 minutos empieza la mesa final.